For you my English speaking viewers, go click the option of the English subtitles. Ok, sé que llego tarde al reto, sé que estamos en abril, pero me da igual. Porque cuando quise enterarme de que este reto March Meet the Maker estaba en marcha, estábamos como a 10 o 12 de marzo y digo, pues ya me lo perdí, a no ser que me dé por hacer un vídeo para YouTube y me dé exactamente igual que sea marzo, que sea abril o que sea diciembre. Así que nada, allá vamos, March Meet the Maker 2.0, un poco retrasado, pero da igual. Bien, Joan Hawker, que fue la creadora de este reto para Instagram, dividió el reto en 31 temas, uno por cada día de marzo, obviamente, pero yo me los voy a todos seguidos. Así que nada, empezamos por el primero, que es Story. Y yo entiendo que esto es un poco de historia personal. Yo soy autodidacta, empecé a coser yo sola. Empecé a coser siendo pequeña para vestidos de muñecas. Mi abuela les hacía vestidos a las muñecas que yo tenía, de hecho todavía tengo un par de ellas por ahí. Pero no empecé a coser en serio hasta que no tuve 19 años, hice mi primer corsé. Tenía muchas ganas de uno y no tenía manera de encontrar para comprarlo, así que me lo hice yo con los materiales que tuve a mi alcance. Afortunadamente encontré ballenas de acero. Fue una cosa así un poco más experimental que otra cosa, porque yo empecé, o sea, fue mi primera prenda seria, un corsé. ¡Ole! Luego, a través de libros, a través de internet, de grupos de Facebook, pues empecé a aprender un poco más, empecé a investigar yo también por mi cuenta y empecé un poco por ahí, de forma autodidacta. Yo no fui a ninguna escuela, no fui a ninguna academia, no me enseñó nadie. Y aquí estoy. El segundo tema es Hands at Work. Yo para esto entiendo un poco de higiene de las manos, cómo cuidar nuestra herramienta de trabajo, que en este caso son las manos. Y tengo que confesar que hasta hace prácticamente 2 o 3 meses no usaba dedal. Los dioses del Olimpo de la sastrería me deben de odiar mucho. 11 años que llevaba cosiendo sin dedal hasta que descubrí que existían los dedales de cuero y ahora mismo soy mucho más feliz. Perdón. Sí que es verdad que se me han hecho callos a base de coser a mano sin dedal, pero tampoco es una cosa tan grave, no se ven feas las manos, no se ven descuidadas, las tengo un poco deshidratadas por el rollo este de la pandemia esta, que estoy abusando mucho del jabón para lavarme las manos, pero bueno, eso es otra cosa. Y luego el rollo de las uñas. También hasta hace nada empecé a dejármelas un poco largas. Yo nunca fui de dejarme las uñas largas, hasta que descubrí que en cierto modo son bastante más prácticas a la hora de coger los alfileres, a la hora de grapar los tejidos juntos cuando son detalles muy pequeños. Tener las uñas un poco largas es interesante tenerlas. No es una cosa que me entusiasme, pero bueno, ahí están. El tercer tema es time. Y yo aquí entiendo pues un poco el concepto del tiempo que lleva hacer las cosas, el concepto que tienen los demás, los que no saben coser, que a lo mejor no tienen por qué saber cuánto tiempo llevan las cosas, y es algo que yo insisto mucho en mis cuentas, en Facebook, en Instagram, a la hora de compartir mi trabajo con mis seguidores y con mis clientes. Me gusta que vean muchas fotos del proceso y me gusta que vean los días que lleva, más o menos, porque muchas veces resumo por practicidad, pero sí que es verdad que hay un concepto bastante erróneo, por norma general, la gente que no tiene nada que ver con el mundo de la costura y con el mundo de la artesanía y del arte en general. El concepto del tiempo la gente lo pasa mucho por alto, no entienden el tiempo previo que tú has estado investigando y estudiando y buscando referencias y dibujando, y no entienden todo ese trabajo previo, no lo perciben de la misma manera. Entre que dibujo el diseño, hago el patrón, corto la tela, escojo la tela, voy a buscar la tela, escojo el hilo, o sea, voy a la mercería y escojo el hilo, escojo si hay alguna pasamanería o alguna ornamentación, la escojo, todo eso. Hay un trabajo previo con el que no estamos contando. Confieso que me fastidia mucho tener que insistir
y a la vez es mi deber insistir en que la gente conozca el tiempo que llevan las cosas. El cuarto tema es branding. Y hasta hace no mucho usaba mis propias etiquetas, dejaré alguna foto en alguna parte. Las hacía yo con un trocito de cinta de raso o de bies. Las pintaba yo con mi nombre y con el año de confección de la prenda. Hasta hace un tiempo no tenía etiquetas personalizadas, pero bueno, decidí empezar a utilizar mi logotipo y de hecho pedí customizadas etiquetas en blanco y en negro con mi nombre, con mi logotipo. Es una terminación mucho más profesional, lo otro es mucho más romántico, es mucho más cookie. Y el rollo de que ponga el año me gustaba, pero a la hora de tener un concepto visual es mucho más impactante y mucho más fácil de recordar el logotipo. Además, voy a empezar a utilizar estas etiquetas también, que son súper pequeñitas, que son básicamente etiquetas plateadas con mi logo grabado, y estas las estoy usando pues para mis tiaras, tengo un par de ellas por ahí de hadas, y las estoy utilizando para etiquetar mis tiaras y la joyería y estas cosas que son un poco más fancy. Luego procuro mis fotos, cuando son fotos editadas y son fotos de producto y son fotos ya, digamos, de sesión, procuro ponerles una marca de agua con mi logotipo también. Es una manera también de unificar la imagen de mí que percibe la gente. Pero bueno, me queda muchísimo por aprender en este aspecto, lo confieso. El rollo del merchandising es mi tarea pendiente. El quinto tema es close-up y os dejaré en alguna parte de la pantalla varias fotos de productos, de detalles, de piezas que tienen una cantidad de trabajo importante y son especiales precisamente por eso. El trabajo a mano requiere de mucha atención al detalle y por eso este tema creo que junto con el tiempo os da una pista de la cantidad de trabajo y de paciencia que hay que invertir cuando se hace ropa, y ropa tan específica o tan extraña, vamos a decirlo así, como la que yo suelo hacer. El siguiente tema es reducing waste, y precisamente no hace mucho subí un vídeo de unos pantalones, os dejaré el link en la caja de descripción o alguna foto o alguna cosa. Unos pantalones que reciclé, estaban súper viejos, tenían un agujero así en la entrepierna y dije, no me gustan los pantalones con agujeros y no me gusta tirar la ropa. Entonces cogí esos pantalones, los remodelé, les hice parches, les hice bolsillos nuevos, les hice una entrepierna nueva. ¡Qué buena falta hacía! Y os dejaré el link en alguna parte abajo. Y luego uno de los últimos proyectos que he hecho, de hecho, es este cacahuete que se llama Tailor's Ham o cojín de planchado o cojín de sastre. Es una tontería de hacer, enseguida os dejaré algún vídeo de cómo lo hice. Y es la pijada más chachi para reciclar los restos de tela, darles una segunda vida a los restos de tela que no valen ni para tacos de escopeta, y además tener una herramienta súper útil. Este cacahuete parece que no, pero a la hora de planchar patrones con curvas, este es mi gran amigo. Por otro lado, quería dejar constar mi lucha personal contra la fast fashion, la que se llama moda rápida o moda de usar y tirar. Estoy intentando quitarme, de hecho hace mucho que no compro ropa, estoy intentando quitarme de comprar ropa que no sea absolutamente imprescindible, a no ser que me urja, a no ser que la necesite para antes de ayer, que sea una cosa muy concreta, o que directamente no tenga el tiempo ni las ganas a lo mejor de hacerla yo misma. Por ejemplo, un abrigo, una chaqueta de corte, que son cosas mucho más complicadas, que con telas mucho más caras también. Estoy intentando solo comprar cuando es absolutamente imprescindible y necesario. Lo demás, tira que libras, tú puedes reciclar un montón de las telas que tienes en casa para hacer ropa nueva, para reciclar la ropa que se ve vieja. Es una cruzada que tengo personal.
El séptimo tema es You. ¿Y qué os puedo contar de mí que no sepáis? Me llamo Marta Pardo, tengo 30 años y llevo cosiendo desde alrededor de los 19. Llevo teniendo una tienda online desde aproximadamente 2011 y me dedico al diseño de moda alternativa. El octavo tema es Love to Make, o sea, lo que más te gusta hacer. Para mí es súper importante la inspiración histórica, la inspiración fantástica, incluso la inspiración musical y de otras artes para idear mis piezas. ¿Mi pieza favorita? Pues no os sabría decir porque depende del momento. Depende del momento. Hay días en los que me apetece hacer un corsé y luego estoy a medias y digo, me cago en la leche, ¿en qué momento decidí yo hacer un corsé? Luego hay momentos en los que me apetece muchísimo hacer una tiara y la disfruto. Estas tiaras, de hecho, que están en mi tienda online. Os dejaré el link abajo también. Me encantó hacerlas, son un experimento total. Estoy experimentando un poco con el enmarcado de tul en alambre para hacer alas de mariposas, de hada, de tal. Y el rollo de fantasía me encanta. Y luego lo que menos me gusta hacer, porque love to make también es hate to make, el amor y el odio están ahí a un paso siempre. Los patrones. No me gusta. Me cuesta la vida. A lo mejor es una cosa de ser autodidacta, ¿no? El hecho de que me cueste tanto hacer patrones. Pero bueno, me he comprado no hace mucho por Amazon este tipo de curvas que se llaman curvas francesas, son unas reglas con curvas que son un poco malejas porque son muy blanditas, pero venían un set de 7 por 15 euros, una cosa así. Si las encuentro otra vez os dejo el enlace. Son de lo más práctico. El rollo de la mano alzada lo llevo, pero esto es hacer así, fas, y ya tienes la raya perfecta. ¡Ole! Al que inventó las curvas francesas, le quiero mucho. El noveno tema es rough o mock-up. Un mock-up es una prueba. A no ser que sea imprescindible, paso. Me gusta ir al grano. ¿Qué pasa? Esto tiene un riesgo y es que si cortas mal la tela, la cagaste. Piezas con las que siempre hago mock-ups o pruebas son los corsés, especialmente cuando no son para mí. El último que hice, de hecho, es este. Esto es una prueba de un corsé body, de hecho, con corte edwardiano. Bueno, no vais a ver nada, pero os dejaré en alguna parte de la pantalla una foto del producto final. Era un corsé body para un cuerpo masculino y necesitábamos hacer pruebas porque era imprescindible. La persona entrena la cintura de forma regular, tiene una figura muy concreta y era imprescindible hacer una prueba, al menos, por el hecho de comprobar que mi patronaje estaba on point. La utilidad de un mock-up o de una prueba es precisamente esa, comprobar que el patronaje hecho en papel es correcto, es aplicable al tejido y no arriesgar de forma precipitada, bien digo, las telas buenas, las telas caras. Es decir, por una parte gastas tejido, pero es un tejido mucho más barato por lo general del que podrías usar en la pieza final. Por lo tanto, estás ahorrándote el riesgo, principalmente, de fastidiar una tela buena y perder un montón de tiempo teniendo que volver a trabajar en esa pieza. El décimo tema es Authentic Space. Y en esto tengo que deciros que soy ahora mismo súper feliz de contar por fin con un espacio al que llamar taller, donde tengo todos mis trastos, todas mis telas, mis hilos, mis agujas, mis cajas con muñecas, mi stock de la tienda también lo tengo aquí. Está un poco manga por hombro en estos momentos, pero nunca había tenido un espacio para mí hasta este punto y así como el mock-up es imprescindible y el time es imprescindible también y la paciencia, tener un espacio marca absolutamente la diferencia. Además, mentalmente, el hecho de saber que esta habitación es solo para trabajar, solo para crear, te pone en un
me sale en inglés, mindset. Te pone en un estado mental de trabajo, de enfocarte, de hacer cosas, de crear. Y el resto de la casa está pues para vivir, para disfrutar de la familia, de los amigos, para descansar. Es como tener cajones en la cabeza, pero físicos. No sé si se me entiende.